Hay un momento silencioso en la madrugada en el que casi nadie está mirando, pero la vida sí. Cada día, antes de las 6 a.m., el mundo ofrece una puerta que muy pocos cruzan. No porque no puedan, sino porque no han entendido lo que significa despertarse temprano. Muchos creen que es disciplina, otros que es productividad. Yo he aprendido que es algo mucho más profundo. Despertar antes que el sol es una declaración espiritual. Es decirle a la vida, hoy yo decido, hoy yo voy primero. Porque quien se despierta temprano no está persiguiendo al día, lo está liderando. Cuando era niño en Japón, veía a los mayores levantarse antes del amanecer. No lo hacían por obligación, lo hacían por honor. Ellos sabían que el que empieza tarde ya empezó perdiendo. En Latinoamérica, en cambio, aprendí a ver otra cosa. Jóvenes llenos de talento, llenos de sueños, llenos de capacidad, pero atrapados por la pereza, por la costumbre de postergar, por la idea de que siempre habrá un mañana. Pero escuche esto, la pereza no es falta de fuerza, es falta de propósito. Nadie se levanta temprano solo porque sí. Uno se levanta temprano cuando sabe para qué está vivo. La pereza aparece cuando el espíritu está apagado. Aparece cuando uno no tiene claridad. Aparece cuando uno no cree en sí mismo. Aparece cuando uno está desconectado de su propósito. Por eso este primer hábito, el más importante, es despertar el propósito antes que el sol. Porque cuando usted abre los ojos y recuerda para qué está aquí, el cuerpo se activa, la mente se ordena y el corazón se alinea, y ahí la pereza pierde poder. Yo no conozco a nadie verdaderamente disciplinado que no tenga un porqué. El que se levanta temprano sin propósito se quema. El que se levanta temprano con propósito florece. Una mañana, en un barrio humilde, un joven me dijo, Kenji, yo quiero levantarme temprano, pero no puedo. Siento que estoy pegado a la cama. Y yo le respondí, no estás pegado a la cama, estás pegado a la duda. Cuando uno no sabe quién es, cualquier cama lo derrota. Pero cuando uno sabe qué vino a hacer, no hay sueño que pueda detenerlo. El primer hábito es este: despiértese y recuerde quién es. No sus problemas, no sus pendientes, no sus errores. Recuerde quién es usted cuando nadie lo está viendo. Antes de las 6 a.m., el mundo está callado y usted puede escucharse mejor. Antes de las 6 a.m. no hay ruidos, no hay mensajes, no hay exigencias. Es usted con usted. Ese es el momento en que se construyen los grandes cambios. La gente piensa que la disciplina empieza en la cama. No, la disciplina empieza en la identidad. El que se cree pequeño se queda dormido. El que se cree llamado se levanta. Y no importa si hoy se siente sin fuerzas. No importa si ha fallado 1000 veces. No importa si ayer dijo mañana sí empiezo y no lo hizo. No se juzgue, no se castigue, no se compare. Solo recuerde esto. Los días no cambian cuando cambia el reloj. Cambian cuando cambia usted. Usted no necesita volverse una persona diferente para levantarse temprano. Necesita recordar la persona que siempre fue. Las culturas disciplinadas tienen algo en común. No se levantan temprano para producir más. Se levantan temprano para ser más conscientes, más responsables, más presentes, más agradecidos. La madrugada es un territorio sagrado para los que quieren despertar el potencial. Y no estoy hablando solo de productividad, estoy hablando de carácter. Porque si usted conquista la primera hora del día, conquista todo el día. Si usted toma la decisión más difícil apenas se despierta, el resto del día será más fácil. Si usted hace lo que la mayoría no está dispuesta a hacer, la vida le dará lo que la mayoría nunca tendrá. El hábito número 1 es este: despertarse antes de las 6 a.m. para recordar su propósito, no para cumplir tareas. Mire al espejo y diga, hoy vuelvo a empezar. No importa cuántas veces tenga que repetirlo, no importa cuántas veces haya fallado. La disciplina no es perfección, es regresar una y otra vez al propósito. Y si usted siente que esto puede ayudar a alguien más, compártalo. Hay personas que no se levantan temprano porque nadie les habló de esta manera, porque nadie les dijo que su vida vale más que una hora de sueño. Compártalo sin presiones, sin expectativas. Hágalo como un acto de servicio. Lo que está a punto de aprender en este guión puede transformar
no solo sus mañanas, sino su destino. La mayoría de la gente cree que la pereza se vence con fuerza de voluntad, pero la pereza no es un problema de fuerza, es un problema de dirección. No es que no pueda levantarse, es que no ha decidido hacia dónde quiere ir. El cuerpo obedece a la mente, pero cuando la mente está perdida, el cuerpo se queda quieto. Por eso, antes de eliminar la pereza, hay que entenderla. La pereza no es enemiga, es mensajera. Nos dice que hay algo dentro que está apagado. Nos muestra que vivimos sin intención. Nos revela que no estamos emocionados por la vida que llevamos. La pereza es el cansancio del alma, no del cuerpo. En Japón aprendí que el cuerpo se activa cuando la mente se activa. En Latinoamérica vi algo distinto. Gente con sueños enormes, pero sin energía para empezar. El problema no es la energía, es la claridad. El que sabe a dónde va, se levanta. El que no sabe, se queda acostado. Por eso este segundo hábito es tan importante, activar el cuerpo, aunque la mente no quiera. No espere a sentirse motivado, no espere a que las ganas aparezcan. Las ganas llegan cuando usted ya empezó. La motivación es hija de la acción. Primero actúa, luego siente. Primero se levanta, luego aparece la fuerza. ¿Sabe por qué muchos no cambian su vida? Porque esperan sentir algo para comenzar. Y la vida no funciona así. Uno no hace ejercicio porque tiene energía porque hace ejercicio. Uno no madruga porque tiene disciplina porque madruga. Uno no avanza porque está inspirado, se inspira caminando. La pereza vive en el pensamiento, pero muere en el movimiento. Cuando yo estaba en la escuela en Japón, tenía un profesor que decía, el cuerpo es noble, se queja, pero obedece. Y tenía razón. El cuerpo protesta los primeros 5 minutos, pero después agradece. Y aunque usted no lo crea, la pereza tiene mucho que ver con la identidad. Cuando una persona dice, yo soy perezoso, yo no sirvo para madrugar, yo soy así, lo que está haciendo es convertir un hábito en una identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, uno lo defiende en lugar de cambiarlo. Por eso, el primer paso para vencer la pereza no es gritarle al cuerpo, es hablarle al alma, es decirse a sí mismo, yo no soy perezoso, yo he sido desconectado, yo no soy flojo, yo estaba sin propósito, yo no soy desordenado, yo estaba apagado. Cuando cambia la identidad, cambia el comportamiento. La pereza muchas veces es tristeza acumulada, es decepción escondida. Es frustración no dicha, es miedo disfrazado. Pero cuando usted se levanta antes de las 6 a.m. y mueve su cuerpo, algo extraordinario ocurre. El movimiento empieza a romper lo que el miedo construyó. Y aquí viene un consejo práctico pero poderoso. Póngase de pie apenas suene la alarma. No negocie consigo mismo. No abra un diálogo interno. No se pregunte si tiene ganas. Solo párese. Cuando yo era más joven, pensé que la disciplina era un sentimiento. Hoy sé que es una decisión. Y en la madrugada, las decisiones silenciosas definen destinos enteros. Si se levanta y toma agua, su cuerpo despierta. Si se levanta y se acerca a la ventana, su espíritu despierta. Si se levanta y respira profundo, su mente se ordena. Si se levanta y agradece, su corazón se alinea. Pero si se queda 5 minutos más, la cama gana. Y la cama no gana solo una mañana, gana un año, gana una vida. La vida tiene algo curioso. Los primeros minutos de la mañana deciden la calidad de la noche. Comience con lucha, termina con culpa. Comience con claridad, termina con paz. Le voy a decir algo que quizá nunca escuchó. El primer enemigo de la pereza no es la fuerza, es la conciencia. Porque cuando uno se da cuenta de que cada mañana es una oportunidad para transformar la vida, algo cambia adentro. Y si usted siente que este mensaje podría ayudar a alguien que vive atrapado en la pereza, compártalo. Hay personas que creen que no valen porque no logran levantarse. Personas que se juzgan, se culpan, se comparan. Compártaselo para que entiendan que la pereza no es un defecto, es un síntoma.
Y si quiere seguir explorando hábitos que transforman la vida, suscríbase. Así, cada mañana tendrá una palabra que le recuerde quién puede llegar a ser. Vencer la pereza es vencer el miedo disfrazado. Es demostrar que usted manda más que su cansancio. Es enseñarle al cuerpo quién lidera. Usted, no la excusa. Este es el segundo paso. Moverse antes de que la mente invente razones para no hacerlo. Hay momentos en la vida en los que uno no necesita más ruido, necesita silencio, y ese silencio, si se usa bien, se convierte en un arma poderosa contra la pereza, la ansiedad, la falta de claridad y el estancamiento. Mucha gente se despierta tarde y empieza el día corriendo. Mensajes, tareas, obligaciones, caos. Así es difícil avanzar, así es difícil tener paz, así es difícil saber quién es uno en medio de tanto ruido. Por eso, este hábito es tan crucial, dedicar los primeros minutos del día al silencio. Un silencio consciente, un silencio que ordena la mente, un silencio que alinea el alma, un silencio que le recuerda que usted es más grande que sus pendientes. Cuando viví en Japón, me sorprendía ver cómo muchas personas empezaban el día en silencio, sin prisa, sin estrés. Su calma parecía ir en contra del mundo moderno, pero después entendí, la disciplina no nace del movimiento, nace de la quietud. El silencio es un maestro que no grita, pero transforma. La mente que aprende a estar en silencio, aprende a elegir mejor, y la persona que aprende a elegir mejor cambia su destino. Pero en nuestra cultura, el silencio asusta, porque cuando se apaga el ruido exterior, uno empieza a escuchar el ruido interior. Y ese ruido interior es el que muchos evitan, miedo sin enfrentar. Hay momentos en la vida en los que uno no necesita más ruido, necesita silencio. Y ese silencio, si se usa bien, se convierte en un arma poderosa contra la pereza, la ansiedad, la falta de claridad y el estancamiento. Mucha gente se despierta tarde y empieza el día corriendo. Mensajes, tareas, obligaciones, caos. Así es difícil avanzar. Así es difícil tener paz. Así es difícil saber quién es uno en medio de tanto ruido. Por eso, este hábito es tan crucial, dedicar los primeros minutos del día al silencio. Un silencio consciente, un silencio que ordena la mente, un silencio que alinea el alma, un silencio que le recuerda que usted es más grande que sus pendientes. Cuando viví en Japón, me sorprendía ver cómo muchas personas empezaban el día en silencio, sin prisa, sin estrés. Su calma parecía ir en contra del mundo moderno, pero después entendí, la disciplina no nace del movimiento, nace de la quietud. El silencio es un maestro que no grita, pero transforma. La mente que aprende a estar en silencio aprende a elegir mejor. Y la persona que aprende a elegir mejor cambia su destino. Pero en nuestra cultura, el silencio asusta, porque cuando se apaga el ruido exterior, uno empieza a escuchar el ruido interior. Y ese ruido interior es el que muchos evitan, miedo sin enfrentar, decisiones aplazadas, culpas escondidas, tristezas no lloradas, sueños abandonados. Por eso mucha gente se duerme tarde, no quiere quedarse a solas consigo misma. Por eso mucha gente se despierta tarde, no quiere enfrentar al alma al amanecer. La pereza en muchos casos es miedo a encontrarse, pero justamente por eso el silencio antes de las 6 a.m. es tan poderoso, porque a esa hora uno puede escucharse sin filtros, y quien se escucha se entiende, y quien se entiende se transforma. Quiero que piensen algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó su respiración sin prisa? ¿Cuándo fue la última vez que su mente estuvo quieta? ¿Cuándo fue la última vez que sintió calma sin necesidad de escapar a redes, pantallas o ruido? El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. El tercer hábito consiste en dedicar unos minutos a respirar, a conectar, a observar. No estoy hablando de técnicas complicadas, estoy hablando de sentarse
cerrar los ojos y respirar profundo, como si su vida dependiera de eso. Porque emocionalmente sí depende. Respirar despacio, observar lo que siente, no juzgar, no controlar, solo permitir que el alma hable. Yo he visto adultos fuertes quebrarse en silencio, gente exitosa llorar de alivio al darse un espacio para sí mismos, personas disciplinadas descubrir que estaban agotadas, otros darse cuenta de que no estaban viviendo solo reaccionando. El silencio revela, el silencio ordena, el silencio limpia. Por eso, este hábito transforma. La mente que empieza el día en caos, termina el día en caos. La mente que empieza el día en silencio, termina el día con claridad. Muchos me dicen, Kenji, yo no tengo tiempo para eso. Y yo les respondo, no es tiempo lo que falta, es prioridad. Esos 5 minutos de silencio pueden cambiar una vida más que 5 horas de esfuerzo sin dirección. El silencio matutino le dice al cerebro, estamos en control. Le dice al corazón, estamos a salvo. Le dice al alma, estamos despiertos. Y esto es importante. La pereza nace en la mente desordenada. Cuando uno piensa demasiado, siente demasiado. Cuando siente demasiado, se paraliza. Cuando se paraliza, se juzga. Cuando se juzga, se rinde. Pero cuando pone orden, aparece algo hermoso. El día deja de perseguirlo y usted empieza a liderarlo. A veces en las conferencias le digo a la gente, usted quiere hacerle un favor a alguien, compártale esto. A veces una persona vive perdida porque nadie le enseñó que el silencio también es disciplina. No es silencio para evadir, es silencio para despertar. Si cada persona dedicara solo unos minutos al silencio al amanecer, habría menos ansiedad, menos impulsividad, menos decisiones destructivas, menos caos emocional, porque el silencio no solo ordena, fortalece, ordena la mente, fortalece el espíritu, limpia los pensamientos, prepara el día. Piensa en esto. Un corazón agitado no puede ver con claridad. Una mente acelerada no puede tomar decisiones sabias. Un alma saturada no puede crecer. El silencio es el descanso del alma. Y cuando el alma descansa, la disciplina despierta. Quizá este hábito sea incómodo al principio. Quizá su mente grite, patalee, quiera correr. No importa. Es solo señal de que necesita este hábito aún más. Recuerde esto. La mente que se ordena en silencio puede enfrentar cualquier ruido. Este es el tercer paso. Crear un espacio sagrado al amanecer para escuchar lo más importante, su propia conciencia. Hay una verdad que descubrí en Japón y que transformó mi vida para siempre. Un entorno desordenado alimenta la pereza, pero un entorno limpio despierta el alma. El espacio en el que vivimos no es solo un escenario, es un reflejo. Refleja nuestra mente, refleja nuestro corazón, refleja lo que creemos que merecemos. En Latinoamérica muchas veces crecimos con la idea de que el orden es una obligación, no un acto de amor. La mamá gritando, recoja la cama, limpie su cuarto, arregle sus cosas. Y uno lo hacía, pero con esa sensación de castigo, de imposición. Nunca nadie nos explicó algo muy profundo. El orden exterior crea orden interior. Cuando un japonés ordena su espacio, no lo hace para verse bien, lo hace para sentirse en paz. Cuando un latino ordena su espacio, muchas veces lo hace porque toca, y ese toca mata la belleza del hábito. El cuarto donde usted duerme es un templo. El escritorio donde usted trabaja es un altar. La cocina donde prepara sus alimentos es un laboratorio sagrado. Pero si uno no ve la vida así, los objetos se llenan de polvo y el alma también. Por eso, el cuarto hábito para despertar antes de las 6 de la mañana es limpiar o acomodar algo pequeño. No tiene que ser toda la casa. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser intencional. Hacer la cama, lavar los platos, acomodar el escritorio, doblar la ropa, tirar lo que ya no sirve. Pequeños actos que le dicen al cerebro, hoy sí vamos a avanzar. El orden es un mensaje
para el subconsciente. Un mensaje fuerte, claro y espiritual. Estoy listo. Una vez en una conferencia una señora me dijo, Kenji, es que yo limpio y a las 2 horas mis hijos ya dañaron todo. Ay, es. Y yo le respondí, el orden no es para ellos, el orden es para usted. Porque cuando uno vive en medio del caos, el corazón se acostumbra a la confusión. Cuando uno vive en un espacio limpio, el corazón se acostumbra a la claridad. En Japón tienen una costumbre hermosa que aprendí de niño. Antes de comenzar las clases, todos los estudiantes limpian el salón. No es castigo, no es humillación, no es obligación, es gratitud. Porque cuando uno limpia un espacio, está diciéndole a la vida, gracias por lo que tengo. Y la vida, de alguna manera, responde dando más. Pero en nuestra cultura muchas veces queremos recibir sin preparar el espacio. Queremos una vida nueva. Pero el cuarto está lleno de cosas que representan la vida vieja. Queremos abundancia, pero vivimos en medio de basura emocional. Queremos claridad, pero estamos rodeados de objetos sin sentido. El desorden no es solo visual, es energético, cansa, agobia, satura, consume, drena. Y si quiere despertar a las 5 de la mañana con ánimo, con propósito, con disciplina, necesita un entorno que lo sostenga, no que lo sabotee. Un entorno desordenado apagará su potencial. Un entorno limpio lo elevará. Yo lo he visto una y otra vez. Gente que cambia su cuarto y cambia su vida. Gente que mueve un mueble y desbloquea una decisión. Gente que tira una bolsa de basura y siente que tiró 10 años de dolor. Gente que limpia su cocina y encuentra fuerzas para cocinarse con amor. Y cuando uno se trata con amor, la disciplina deja de doler. No subestime el poder de recoger una cama. Yo le aseguro que si usted empieza el día ganando esa pequeña batalla, el resto del día se siente posible. Porque lo que usted hace antes del amanecer programa el carácter. El orden también despierta algo muy valioso, la dignidad. Cuando uno limpia su casa, está diciendo, merezco un espacio que me respete. Cuando uno organiza su ropa, está diciendo, merezco caminar con claridad. Cuando uno limpia su escritorio, está diciendo, mi trabajo importa. Y cuando uno limpia su vida, está diciendo, mi historia merece un nuevo capítulo. Muchos hogares latinoamericanos cargan dolores guardados en objetos. La camisa del que ya no está, la silla que nadie usa, la caja de cosas por si acaso, las decoraciones rotas que avergüenzan, pero uno no tira, los cajones llenos de recuerdos que pesan más, que sirven. A veces, para avanzar, hay que dejar ir. No solo personas, también objetos, también rutinas, también hábitos. El desorden físico es una metáfora del desorden emocional. Y la limpieza física es un ritual de renacimiento. Cuando enseñé este hábito en un taller, una joven me escribió después, Kenji, limpié mi cuarto y terminé llorando. No sabía que tenía tanto dolor guardado en cajones. Y yo le respondí, entonces limpió más que un cuarto, limpió su historia. Por eso este hábito es tan poderoso antes de las 6 de la mañana. Porque cuando el mundo duerme, usted se despierta para ordenar. Y quien ordena temprano, gobierna su día. El día no lo arrastra, el día lo sigue. Dedique 10 minutos, 5, incluso 2. Lo importante no es el tiempo, es la intención. Poco a poco, su entorno se convertirá en un aliado. Y ahí, la pereza pierde fuerza. Porque uno no puede vivir en un espacio ordenado y seguir viviendo desordenado por dentro. El alma empieza a imitar lo que ve. Cuando el exterior se limpia, el interior se ilumina. Este es el cuarto hábito. Ordenar algo al amanecer para que su vida tenga espacio para crecer. Si hay algo que he aprendido observando tanto a japoneses como a latinoamericanos, es que el cuerpo guarda un secreto que pocos quieren escuchar. El cuerpo es el interruptor del alma. Cuando el cuerpo se queda quieto mucho tiempo, la mente se apaga y el espíritu pierde fuerza. Pero cuando el cuerpo se activa, algo profundo despierta. En Japón no hay gimnasio en cada esquina ni clases motivacionales de madrugada.
No, hay algo más sencillo y más poderoso. Movimiento diario por disciplina, no por emoción. Mover el cuerpo no es un deseo, es una responsabilidad. Y cuando usted se despierta antes del amanecer, el movimiento tiene otro efecto. Enciende la vida. Pero en Latinoamérica muchas veces la pereza no es emocional ni espiritual, es física. Es el cuerpo acumulando años de cansancio, años de mala postura, años de estrés guardado en los músculos, años de respirar mal. A veces no es que usted no quiera cambiar, es que su cuerpo no tiene energía para acompañar la transformación. Por eso este hábito es crucial. Activar el cuerpo al amanecer. No hablo de entrenar 2 horas, ni de convertirse en atleta olímpico, ni de seguir rutinas imposibles. Estoy hablando de algo más humano. Caminar, estirar, mover las articulaciones, despertar la columna, abrir el pecho. Ejercicios simples, conscientes, que le recuerdan al cuerpo que usted está vivo. Yo le aseguro que una persona que lleva años sintiéndose triste puede mejorar su estado emocional solo con aprender a respirar más profundo. La tristeza se almacena en los hombros, la ansiedad en el pecho, la culpa en el estómago, el miedo en las piernas. Y cuando usted mueve el cuerpo, esas emociones comienzan a desprenderse como si la vida dijera: por fin estás permitiendo que me mueva dentro de ti. Todavía recuerdo cuando era niño en Japón, los mayores hacían unos ejercicios llamados Radio Taiso. Eran suaves, lentos, casi coreográficos. Miles de personas lo hacían al mismo tiempo. Usted miraba y decía: eso no sirve para nada. Pero funcionaba. La gente vivía más, vivía mejor, vivía más ligera, porque el movimiento no solo fortalece músculos, fortalece disciplina. En Colombia, en uno de los barrios donde trabajamos, un joven me dijo: Kenji, yo no soy capaz de levantarme temprano. Siento que me pesa el alma. Y yo lo miré y le dije: muévase. No piense, muévase. A la semana volvió y me dijo: es raro, pero siento que puedo respirar otra vez. No era raro, era lógico. Cuando el cuerpo se activa, el alma respira. Piense en esto. ¿Se ha fijado que cuando está triste su cuerpo se encoge? ¿Que cuando está motivado su cuerpo se expande? ¿Que cuando tiene miedo sus piernas se tensan? ¿Que cuando se siente fuerte se para derecho? El cuerpo habla antes que la mente. Por eso, si quiere vencer la pereza, debe empezar por el cuerpo. No espere sentirse motivado para moverse. Muévase para sentirse motivado. El movimiento crea química, crea energía, crea claridad, crea impulso, crea disciplina. Yo veo muchas personas buscando productividad, pero sin energía, buscando claridad, pero sin fuerza física, buscando prosperidad, pero incapaces de sostener un día entero con vitalidad. No se puede construir una vida grande con un cuerpo agotado. Mucha gente cree que la pereza es un defecto moral. No, muchas veces es un indicador físico. Falta de oxígeno, mala circulación, músculos tensos, mala postura, poca luz natural. Todo eso afecta la emoción, el pensamiento, la voluntad. El movimiento de la mañana es el reinicio del sistema. Es decirle al cuerpo: hoy vamos para adelante. Y el cuerpo, cuando se siente guiado, obedece. Hay algo hermoso que he visto en las familias japonesas. Los niños y los abuelos se mueven juntos. El movimiento une generaciones. Los abuelos no se rinden, los niños no se estancan y los adultos encuentran equilibrio. Pero en Latinoamérica es común ver a los niños llenos de energía, a los adultos agotados y a los mayores resignados. El movimiento podría cambiar eso. Un cuerpo que se mueve envejece más lento. Un corazón que bombea con fuerza piensa con más claridad. Un espíritu que respira profundo toma mejores decisiones. Yo quiero que usted piense por un momento cómo sería su vida si cada día empezara activando su cuerpo. Menos enojo, menos ansiedad, menos cansancio acumulado, menos quejas, menos pereza. Y más energía, más creatividad, más fuerza, más voluntad, más vida. No espere a tener el cuerpo perfecto para moverse.
Muévase para construir la vida que quiere. 1 minuto, 3 minutos, 5, lo que pueda, lo que tenga, lo que el alma resista. No importa si al principio duele porque estaba dormido, pero cuando despierte, usted también despertará. Este es el 5.º hábito. Activar el cuerpo antes del amanecer para activar su destino. Si hay algo que he aprendido después de tantos años de trabajo social, viajes, conferencias, comunidades y familias, es que la vida no premia al que corre, premia al que sabe hacia dónde va. Y por eso el último hábito es quizá el más poderoso. Escribir tu día antes de que el día escriba sobre ti. Las personas creen que la disciplina consiste en hacer mucho, pero la disciplina verdadera consiste en hacer lo que importa. Y para eso, usted debe saber qué importa. El problema no es que la gente sea perezosa, es que vive reaccionando. Todo el día respondiendo mensajes, resolviendo emergencias, apagando incendios, cumpliendo expectativas ajenas, corriendo detrás del reloj. Y al final, cuando llega la noche, siente que no avanzó. No porque no trabajó, sino porque no dirigió su trabajo. No porque no vivió, sino porque no eligió cómo vivir. Por eso escribir su día es un acto de soberanía. Es decirle al mundo, hoy decido yo. Es tomar la vida por el timón y no por los remos. El que toma el timón dirige. El que toma los remos solo sobrevive. Yo recuerdo que en Japón, antes de comenzar cualquier proyecto, el maestro decía, si no está escrito, no existe. Y aunque yo era niño, no olvidé esa frase. Porque la escritura fija la intención. La intención fija la acción y la acción fija el destino. Por eso este último hábito es tan poderoso al amanecer, porque cuando usted escribe su día, escribe su vida. No estoy hablando de planes perfectos. Los japoneses no planifican para controlar, planifican para honrar el proceso. Los latinos muchas veces planificamos para no fallar, pero la vida no funciona así. Planificar no evita el error. Planificar evita la pérdida del rumbo. Escribir su día antes de las 6 de la mañana es un acto espiritual, un acto de respeto hacia usted mismo, un acto de amor hacia su propio futuro. Tome un cuaderno, no el del trabajo, no el del colegio, un cuaderno solo suyo, que sea santuario, no herramienta, y escriba 3 cosas: lo que debe hacer, lo que quiere hacer, lo que no hará, ¿sí? Lo que no hará. Porque a veces para despertar el potencial hay que dejar de hacer, dejar de complacer, dejar de decir sí por miedo, dejar de cargar responsabilidades ajenas, dejar de destruir su energía. El plan escrito es un espejo que le dice, esto es lo que quiero, esto es lo que importa, esto soy yo hoy. Y cuando uno se reconoce, uno avanza. En un taller, un joven me dijo, Kenji, yo no escribo mi día porque no sé qué poner. Y yo le respondí, por eso mismo debe escribirlo, porque el papel revela lo que el alma calla. Cuando uno escribe, uno se encuentra. Cuando uno escribe, uno ordena. Cuando uno escribe, uno despierta. La pereza muchas veces nace en la falta de dirección. El que no sabe para qué se levantó, se duerme otra vez. El que no sabe qué quiere construir, pierde la mañana. El que no sabe qué quiere sanar, pierde la vida. Pero el que escribe, se encuentra, y el que se encuentra, se levanta. A veces creemos que el día será generoso con nosotros, que nos dará tiempo, claridad, enfoque, pero el día es como un río. Si usted no decide hacia qué orilla remar, la corriente lo lleva. Y la corriente nunca pregunta si usted está listo. La corriente solo arrastra. El hábito final, escribir el día antes de que empiece, no solo despierta su potencial, le da propósito, dirección, identidad y dignidad. Y quiero decir algo que quizá nadie le dijo. Usted merece una vida planificada con amor, no improvisada por la urgencia, no reaccionada por el estrés, no moldeada por el caos. Merece una vida que responda a su propósito, no a sus miedos. Por eso, cuando escriba su día, hágalo despacio, con calma, con conciencia
como quien afila una espada antes de una batalla. La mañana es un campo sagrado donde se decide la victoria. Piensa en esto. Los seres humanos no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de dirección, fracasan por vivir en piloto automático, fracasan por conocer el camino, pero no caminarlo. Planificar es caminar con intención. Un día planificado es un día honrado. Un mes planificado es un carácter en proceso. Un año planificado es una vida transformada. Y si usted junta todos los hábitos anteriores, despertar el propósito, vencer la pereza, ordenar la mente, limpiar el entorno, despertar el cuerpo y ahora dirigir la vida, ahí ocurre algo que ninguna técnica puede hacer. La disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Usted ya no se obliga, usted simplemente es. Y antes de cerrar este último segmento, quiero decir algo más. La madrugada no es mágica por la hora, sino por lo que usted hace con ella. La vida no cambia al amanecer, la vida cambia cuando usted cambia al amanecer. Si este contenido le ha servido, si usted siente que puede despertar su potencial, si siente que en su corazón hay un sí, compártalo. Alguien por ahí necesita entender que la pereza no es su destino, es solo un capítulo. Y si quiere seguir fortaleciendo estos hábitos, suscríbase, pero no por nosotros, por usted, para proteger este camino que está empezando a construir. Este es el último hábito, escribir su día para que la vida no decida por usted. Hay verdades que uno aprende muy tarde en la vida y una de ellas es esta: no todo se cuenta. No porque la gente sea mala, no porque haya que vivir desconfiando, sino porque hay cosas que si se hablan antes de tiempo se debilitan. Hay procesos que si se exponen demasiado pronto se contaminan y hay semillas que si se muestran antes de brotar no florecen. Yo he visto personas talentosas fracasar no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Y también he visto personas aparentemente comunes lograr grandes cosas porque supieron guardar silencio. Lo aprendí entre los japoneses, que son maestros de la discreción, y entre los latinoamericanos, que a veces hablan demasiado, tan rápido y tan alto, que asustan a sus propios sueños. Hay 5 cosas que uno debe mantener en secreto si quiere tener éxito, paz y propósito. 5 cosas que no se cuentan a cualquiera porque son delicadas, frágiles, sagradas. Y la primera es esta: tus planes antes de que estén listos. Pero hoy no quiero explicarlo todavía, hoy quiero preparar el terreno, porque para entender por qué uno debe guardar silencio, primero hay que comprender algo más profundo. El silencio no es escondite, es disciplina. Cuando uno es joven cree que contar todo genera apoyo. A veces sí, a veces no. La verdad es que muchas veces cuando uno comparte demasiado rápido, lo que recibe no es apoyo, sino duda. No es ánimo, sino comparación. No es fuerza, sino miedo ajeno. Y el miedo de otros, si uno no tiene cuidado, puede convertirse en el miedo propio. Un día, un joven en una conferencia me dijo: Kenji, siempre que cuento mis sueños, la gente me apaga. Mary, y yo le respondí: no te apagan, te están mostrando dónde debes guardar silencio. Hay conversaciones que uno tiene que aprender a convertir en oración. Hay ideas que uno debe escribir, no publicar. Hay proyectos que uno debe cultivar, no anunciar. Porque el éxito no se construye en la multitud, se construye en lo íntimo. En Japón se dice: el bambú crece 7 años debajo de la tierra antes de asomarse 1 centímetro. 7 años en silencio, 7 años sin aplauso, 7 años sin reconocimiento, 7 años que nadie ve. Pero cuando finalmente brota, crece más rápido y más fuerte que cualquier árbol. El éxito humano es igual. Lo que nadie ve es lo que sostiene lo que todos admiran. Por eso, cuando uno empieza un camino hacia el éxito, el silencio es protección. Protege la energía, protege la claridad, protege la identidad. Porque cuando uno cuenta demasiado, empieza a escuchar opiniones que no pidió, críticas que no necesita y juicios que no construyen. Y no es falta de confianza, es inteligencia emocional. Es entender que no todo el mundo sabe cuidar lo que todavía es frágil en uno.
La segunda cosa que uno debe guardar en secreto, aunque tampoco la desarrollaré todavía, es tu vida espiritual. No porque sea vergonzosa, sino porque es íntima. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo. La tercera cosa que debe guardarse es tu proceso de sanación, no porque no puedas hablarlo, sino porque hay heridas que sanan mejor sin tanta mano externa tocándolas. La cuarta cosa es tus actos de bondad. El bien no se presume, se vive. Y la quinta es la más delicada, tu dolor más profundo. No para esconderlo, sino para protegerlo de quienes no podrían comprenderlo. Pero cada una la desarrollaremos más adelante. Quiero que hoy te quedes con una imagen. El silencio como un jardín donde tus decisiones crecen sin ruido. No es aislamiento, no es distancia, es madurez, es entendimiento, es respeto por lo que estás construyendo. Porque cuando uno empieza a hablar menos y a escuchar más, descubre una verdad poderosa. Mucha gente opina, pero poca entiende. Mucha gente juzga, pero poca acompaña. Mucha gente critica, pero poca edifica. Y para llegar lejos, uno necesita más edificación que opinión. Cuando yo empecé a dar conferencias, cometí un error que muchos cometen. Contaba mis proyectos demasiado pronto. Y siempre aparecía alguien que decía, pero eso es muy difícil. Eso no va a funcionar. Eso nadie lo va a ver. Y en ese tiempo yo escuchaba y me debilitaba hasta que aprendí algo que cambió mi vida. No todo lo que escuchas es para ti y no todo lo que piensas debes decirlo. El silencio es una forma de respeto propio. Callo no porque no pueda hablar. Callo porque estoy construyendo. Callo no porque tema al juicio. Callo porque protejo mi visión. Callo no por desconfianza. Callo porque aprendí que lo sagrado necesita espacio. Hay quienes todavía creen que ser transparente es contarlo todo. No, ser transparente es ser honesto, no indiscreto. Aprender a guardar en secreto lo que importa es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Porque el alma, igual que la semilla, necesita oscuridad para germinar. Y con esto quiero empezar el viaje de este contenido. Nos adentraremos en esas 5 cosas que si sabes guardar, te harán más fuerte, más profundo, más sabio y más exitoso. No por magia, sino por coherencia. Si conoces a alguien que ha sido herido por hablar de más, compártele este mensaje. La vida no solo nos enseña a hablar, también nos enseña a callar. Hay una razón por la que tus planes deben mantenerse en silencio mientras apenas están naciendo. No es superstición, no es miedo, es protección, es disciplina, es estrategia emocional, porque los planes, cuando apenas son semillas, todavía no tienen raíces. Y todo aquello que no tiene raíces puede arrancarse fácilmente. En Japón, cuando alguien está aprendiendo un oficio, su maestro no le permite hablar de su avance durante meses. No es por control, es porque los japoneses entienden algo que en Latinoamérica solemos olvidar. Lo que se dice antes de tiempo se debilita. El maestro sabe que cuando el discípulo habla demasiado pronto, lo que busca no es compartir, es validar. Y la validación externa es un veneno muy dulce. Cuando uno necesita aprobación para empezar, deja de construir desde la convicción y empieza a construir desde el miedo. Por eso tus planes no deben publicarse, deben cultivarse. Muchos proyectos mueren no por incapacidad, sino por exposición prematura. Mueren porque la gente opina, mueren porque alguien se ríe, mueren porque otro proyecta su miedo, mueren porque uno mismo empieza a dudar. Yo he visto personas talentosas revelar sus sueños con tanta ilusión que no se dan cuenta del peso que están entregando al hacerlo. Se lo cuentan a alguien que no sabe escuchar, que no entiende procesos, que no distingue entre un sueño y una locura. Y basta un comentario pequeño para que el alma se desordene. ¿De verdad crees que puedes? Eso ya lo intentó fulano y fracasó. Para tu edad eso ya no sirve. Eso no deja dinero. ¿Quién te crees? Y usted que estaba firme
empieza a temblar, no porque su sueño sea débil, sino porque expuso su semilla a la tormenta equivocada. A veces la gente no te apoya no porque no te quiera, sino porque no es su visión, no es su sueño, no es su misión. Y pretender que entiendan algo que Dios puso en tu alma y no en la de ellos, es injusto para ti y para ellos. Por eso tus planes deben ser tus planes, privados, sagrados, protegidos hasta que estén listos. Y aquí viene una enseñanza profunda. Cuando tu plan está en silencio, tú eres el único que lo alimenta. Cuando tu plan se hace público, todos empiezan a alimentarlo o a drenarlo. Hay quienes creen que hablar de sus planes los hace más reales, pero la verdad es al revés. Lo que hace real un plan es la acción, no la palabra. La constancia, no la audiencia, la disciplina, no la aprobación. Cuando yo era joven cometí un error muy común. Contaba mis proyectos antes de tiempo. Era mi manera de sentirme acompañado. Pero un día, un señor mayor, de esos sabios silenciosos, me dijo: «Calla un rato, muchacho. El ruido agota más que el trabajo». Y tenía razón. Hablaba tanto de lo que iba a hacer que dejaba poca energía para hacerlo. Hablaba tanto que dispersaba. Hablaba tanto que empezaba a dudar. Fue Japón quien me enseñó a trabajar antes de hablar, a construir antes de anunciar, a avanzar antes de explicar, a guardar silencio cuando la raíz todavía estaba creciendo. Un día, en una empresa japonesa, escuché una frase poderosa: «Si lo dices antes de tiempo, no será tuyo». Y aunque sonaba exagerado, después entendí que se refería al poder de la intención. Cuando uno habla demasiado pronto, dispersa la fuerza. Cuando uno calla, concentra la fuerza. Por eso el éxito tiene un componente espiritual. No todo lo que nace en tu alma debe exponerse a la opinión pública. Hay cosas que Dios te reveló para que las construyas, no para que las expliques. ¿Cuándo entonces se debe hablar? Cuando esté listo, cuando tenga forma, cuando no pueda romperse con una opinión ajena, cuando ya no dependa emocionalmente del aplauso, cuando el sueño tenga raíces suficientes para sostenerse solo. Tu plan debe mantenerse en secreto hasta que sea más fuerte que tu duda, hasta que tu disciplina lo sostenga, no tu emoción, hasta que tu silencio lo proteja, no tu necesidad de contarlo. Y quiero decirte algo que quizá alivia tu corazón. No tienes que justificar tu silencio, no tienes que explicar por qué no cuentas todo, no tienes que pedir permiso para proteger tu visión. El que está construyendo no debe dar explicaciones. El que está soñando no debe hacer ruido. El que está sembrando no debe distraerse. Al final, tu plan no necesita ser anunciado, necesita ser vivido. Solo eso. Y si conoces a alguien que se desgastó por hablar demasiado pronto, compártele este mensaje. A veces lo que destruye un sueño no es la falta de talento, sino el exceso de ruido. La segunda cosa que uno debe mantener en secreto es su vida espiritual. Y quiero decir esto con delicadeza, pero también con firmeza. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo. Pierde profundidad cuando se convierte en argumento. Pierde intimidad cuando se convierte en competencia. La vida espiritual no es para mostrar, es para sostener. No es para impresionar, es para fortalecer. No es para demostrar, es para transformar. Muchas personas hablan de su espiritualidad como si fuera un trofeo. Otros la publican como si fuera una campaña. Otros la comparan como si hubiera niveles: yo soy más espiritual que tú. Y no se dan cuenta de que lo espiritual no necesita aplauso, solo necesita silencio. En Japón, la espiritualidad es invisible. Nadie presume que medita. Nadie presume que ora. Nadie presume que agradece. Nadie presume que ayuna. Se hace, se vive, se encarna, porque entre ellos entienden algo esencial. Lo sagrado pierde su esencia cuando se vuelve ruido. Mientras vivía allá, me llamó la atención que en algunos templos está prohibido tomar fotografías. No es por turismo, no es por control. Es porque hay momentos que deben experimentarse, no capturarse, porque la presencia se diluye cuando uno
está preocupado por mostrarla al mundo. Y así es la vida espiritual. Cuando uno la expone demasiado, se debilita. Cuando uno la guarda, se fortifica. Yo he conocido personas profundamente espirituales que jamás lo dicen con palabras. Uno se da cuenta no por lo que hablan, sino por cómo viven, cómo respiran, cómo escuchan, cómo perdonan, cómo reaccionan, cómo tratan al que no les puede ofrecer nada. La espiritualidad verdadera no necesita publicidad, se nota, pero hay un riesgo grande hoy en día, convertir la vida espiritual en contenido, en marketing, en identidad pública. Y cuando la espiritualidad se convierte en exhibición, deja de ser espiritual y se convierte en personaje. Por eso digo que esta es la segunda cosa que uno debe mantener en secreto. No para esconder a Dios, no para ocultar la fe, sino para proteger la pureza del encuentro. Hay momentos en la vida que son demasiado profundos para compartirlos. Ese día en el que uno lloró en silencio y sintió que algo lo sostenía. Ese día en el que uno pidió ayuda con el alma en los huesos y la ayuda llegó. Ese día en el que uno sintió una luz que no sabe explicar. Esos momentos no se cuentan. Se guardan en el corazón porque son altar, no discurso. Son raíz, no adorno. Una mujer en una conferencia me dijo, Kenji, yo quiero contarle a todo el mundo lo que Dios hizo por mí. Y yo le respondí, cuénteselo, pero no lo use. Porque cuando uno usa lo espiritual como argumento, pierde el espíritu. Lo espiritual se comparte desde la humildad, no desde la presunción, desde el amor, no desde la imposición, desde el ejemplo, no desde la propaganda. Por eso, cuando uno cuida su vida espiritual en secreto, algo maravilloso ocurre. La fe se vuelve íntima, profunda, real. La conexión se vuelve constante y no dependiente de testigos. Se vuelve guía, se vuelve brújula, se vuelve compañía. Muchas personas pierden su vida espiritual porque la convirtieron en ritual público, pero nunca en conexión privada. Y cuando el público desaparece, desaparece su espiritualidad también. Lo que compartes se comparte desde la abundancia, no desde la carencia. Lo que guardas se guarda para fortalecer la raíz. Cuando uno tiene 15 años de vida espiritual profunda y silenciosa, nadie lo sabe, pero todos lo sienten. La paz se nota, la coherencia se nota, la humildad se siente, la presencia se percibe, la sabiduría se huele. Y algo más, la vida espiritual debe protegerse porque es vulnerable. ¿Sí? ¿Vulnerable? Cuando uno ora con sinceridad, el alma queda suave. Cuando uno se encuentra con Dios, el corazón queda abierto. Y si uno expone eso al mundo sin cuidado, hay personas que pueden herir lo que uno aún está aprendiendo a nutrir, no porque sean malas personas, sino porque no es su proceso, no es su sensibilidad, no es su momento. Por eso, proteger lo espiritual es proteger la salud emocional. No hay nada malo en compartir lo que uno cree, pero hay mucho riesgo en compartir cómo vive lo que cree. Eso es íntimo, eso es sagrado, eso es secreto. La vida espiritual no es un escenario, es un refugio, y el refugio solo cumple su función cuando es íntimo. Por eso, te digo con cariño, guarda tu vida espiritual en tu corazón. Protégela, cuídala, vívela. Permite que crezca hacia adentro, no hacia afuera, para que cuando hables, tu palabra no suene fuerte, suene verdadera. Si conoces a alguien cuya fe se debilitó por el ruido externo, compártele este mensaje. A veces, lo que la fe necesita no es más gente mirando, es más silencio acompañando. La tercera cosa que debes mantener en secreto es tu proceso de sanación. Y esto es delicado, porque en nuestra cultura nos enseñaron que sanar es contarlo todo, que sanar es hablar, repetir, explicar, exponer. Pero la sanación verdadera es un acto mucho más íntimo y silencioso de lo que nos hicieron creer. Lo que estás sanando dentro de ti aún es frágil. No está listo para el juicio, no está listo para la opinión, no está listo para el análisis externo. Porque lo que está en reparación necesita suavidad, no ruido.
Cuando uno empieza a sanar, el alma se vuelve vulnerable. Es como una herida recién suturada. Cualquier mano brusca puede abrirla. Cualquier comentario ignorante puede sangrarla. Cualquier crítica puede infectarla. Por eso la sanación debe protegerse del exterior. No porque sea un secreto vergonzoso, sino porque es un proceso sagrado. En Japón, cuando un objeto de cerámica se rompe, no se expone inmediatamente. Se aparta, se limpia, se evalúa. Y recién cuando el artesano está listo, aplica la técnica del kintsugi, unir lo roto con oro. Pero nadie interrumpe ese proceso. Nadie opina sobre cómo debería pegarse. Nadie juzga si el objeto debió romperse o no. Nadie cuestiona el tiempo que toma, porque todos entienden que lo que se está reparando debe ser tratado con honor. A veces nosotros no nos tratamos así. Queremos explicar nuestro dolor, queremos justificar nuestro cansancio, queremos contarle a todo el mundo por qué sufrimos. Y lo hacemos para no sentirnos solos, pero esa exposición puede ser una trampa. No todo el mundo tiene la sensibilidad para sostener un alma en reparación. No todo el mundo tiene el silencio para escucharte sin juzgar. No todo el mundo tiene la madurez para entender tu proceso sin contaminarlo con su miedo. Hay personas que cuando les cuentas tu proceso de sanación, en vez de ayudarte, te llenan de ansiedad. ¿Todavía estás en eso? ¿Por qué no superas ya? ¿No será que estás exagerando? ¿Y si en realidad no tienes nada? ¿Y si te estás victimizando? Y tú, que estaba reparando una grieta, terminas enfrentando un derrumbe emocional que no necesitabas. Por eso digo que la sanación no se expone, se cuida. Sanar no exige público. Sanar no exige testigos. Sanar exige silencio, exige tiempo, exige profundidad. Cuando alguien se está reconstruyendo, lo primero que necesita es respeto. Respeto por sus tiempos, respeto por sus heridas, respeto por su sensibilidad, respeto por su historia. La exposición temprana roba ese respeto. Y quiero decir algo, con amor, pero también con fuerza. Hay personas que disfrutan más de escuchar tu herida que de ver tu recuperación. Personas que solo quieren saber por curiosidad, no para acompañar. Personas que no buscan ayudarte, buscan información. Y cuando uno está sano puede manejar eso. Pero cuando uno está sanando, uno no tiene esa fuerza. Por eso tu proceso es tuyo, tu dolor es tuyo, tus lágrimas son tuyas, tu reconstrucción es tuya y debes protegerla como se protege un jardín que recién está brotando. Sanar no significa contarlo todo. Sanar es trabajar en silencio hasta que tu alma pueda hablar sin romperse. Sanar es convertir el dolor en sabiduría y la sabiduría no se anuncia, se encarna. Sanar es perdonarte y el perdón propio es un susurro, no un grito. Sanar es volver a confiar, pero primero contigo, no con otros. Yo he visto personas que sanaron más rápido cuando dejaron de explicarle al mundo lo que sentían. Y he visto otras que nunca lograron sanar porque querían que todos entendieran lo que ni ellas mismas habían terminado de comprender. Un hombre en una asesoría me dijo, Kenji, me siento peor desde que hablo con tanta gente sobre mi proceso. Y yo le respondí, es que tu herida no necesita ruido, necesita descanso. Ahí es, la reconstrucción emocional es igual que la física. Si tocas mucho la herida, no cicatriza. Cuando la sanación madura, cuando realmente se consolida, cuando ya tiene raíces, cuando ya no se quiebra con cualquier viento, ahí sí podrás hablar de ella si lo deseas. Pero ya no hablarás desde el dolor, hablarás desde la luz, no desde la herida, desde la cicatriz. Y la cicatriz, al contrario de la herida, ya no duele, enseña. Sanar es permitirte volver a ser. Pero volver a ser requiere un encuentro profundo contigo mismo. Y ese encuentro no siempre necesita espectadores. Si conoces a alguien que está tratando de sanar en medio del ruido, compártele este mensaje. Tal vez no necesita consejos, tal vez solo necesita silencio. La cuarta cosa que debes mantener en secreto son tus actos de bondad. Y esto sorprende a muchos,
porque crecimos en una cultura donde todo lo bueno que hacemos queremos contarlo, publicarlo o anunciarlo, pero hay una verdad antigua que nunca pierde vigencia. Lo que es verdaderamente sagrado se hace en silencio. Lo he visto en Japón una y otra vez. La bondad más profunda no hace ruido, no busca aplausos, no desea reconocimiento. La bondad verdadera no lleva micrófono, lleva intención. Cuando yo era niño, mi padre me repetía una frase que con el tiempo se convirtió en una brújula para navegar la vida. Lo que haces para que te vean pierde su fuerza cuando te ven. Tardé años en entenderlo, pero cuando finalmente lo comprendí, algo cambió en mí, porque la bondad que necesita ser anunciada para sentirse válida deja de ser bondad. Se convierte en estrategia, en marketing emocional, en un intento desesperado por llenar vacíos internos. Un día, mientras trabajábamos en un barrio de Bogotá, un joven se me acercó y me dijo: Kenji, yo ayudé a una familia y nadie me agradeció. Ni siquiera lo mencionaron. Yo le respondí: si estabas buscando agradecimiento, no estabas ayudando, estabas negociando. La bondad no se negocia. La bondad se entrega, y lo entregado desde el corazón no necesita eco, porque su recompensa no viene de afuera. En Japón hay una expresión hermosa, okage-sama de. Significa algo así como: gracias a lo que no se ve, hoy estoy bien. Es reconocer que detrás de cada logro, de cada paso, de cada victoria, hay manos invisibles que nos sostuvieron sin pedir nada a cambio. A veces fueron nuestros padres, a veces un maestro, a veces un vecino, a veces un desconocido, a veces alguien que jamás supimos quién era. Y yo me pregunto, ¿no será que tú estás llamado a ser esa mano invisible para alguien? ¿No será que tu vida tiene el honor de ser un puente silencioso para los demás? ¿No será que tu mayor acto de bondad será justamente aquel del que nadie se entere? Hay personas que ayudan para sentirse superiores. Otros ayudan para no sentirse culpables. Otros ayudan porque tienen miedo a ser vistos como indiferentes. Y otros ayudan porque simplemente aman. La diferencia es clara. Cuando ayudas desde el ego, necesitas testigos. Cuando ayudas desde el alma, necesitas silencio. El silencio purifica la intención. He visto cosas hermosas que jamás aparecerán en redes sociales. El joven que lleva comida a la abuela del barrio sin que nadie se lo pida. El hombre que paga la deuda de un vecino sin dejar su nombre. La mujer que ora por alguien que la hirió. El padre que sale de madrugada a trabajar sin contarle a nadie el cansancio que carga. La madre que se traga sus propias lágrimas para darle fuerza a su hijo. Esos actos no salen en fotos, no generan likes, pero construyen mundos, unen pedazos de almas, transforman generaciones. En cambio, cuando la bondad se convierte en espectáculo, se vacía, la motivación se diluye, la energía espiritual se contamina y la acción pierde su peso interior. Jesús alguna vez dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Los japoneses lo interpretan de otra manera, pero llegan al mismo punto. La generosidad es más poderosa cuando no busca testigos, porque cuando ayudas en silencio, algo profundo sucede en tu corazón. Tu alma se expande, tu orgullo se reduce, tu espíritu se fortalece, tu carácter se pule y la vida te devuelve multiplicado lo que entregaste sin ruido. No porque sea un intercambio, no porque sea una recompensa divina, no porque exista una fórmula secreta del universo. No, es más simple. El bien que das en silencio te construye por dentro. Y cuando estás construido por dentro, el éxito te encuentra sin que tengas que perseguirlo. En Colombia, México, Japón, donde voy, siempre es lo mismo. Las personas que hacen el bien sin anunciarlo se vuelven más fuertes, más profundas, más estables emocionalmente. No viven dependiendo del aplauso. No viven mendigando gratitud. No viven esperando aprobación. Viven libres. Y la libertad es uno de los ingredientes principales del éxito. Un alma libre actúa mejor. Un corazón libre decide mejor. Una mente libre crea mejor. Por eso,
tus actos de bondad deben permanecer en secreto, porque si los haces para demostrar algo, pierden su esencia. Pero si los haces desde el amor, entonces se vuelven una semilla que germina sin que tengas que verla. El éxito no es un aplauso. El éxito es una consecuencia. Y una de sus raíces más profundas está en las cosas buenas que haces cuando nadie te está mirando. Así que cuida tu intención, cuida tu corazón, cuida tu silencio. Haz el bien, hazlo igual, hazlo siempre. Pero hazlo sin anunciarlo. Porque la bondad verdadera también necesita privacidad para florecer. La quinta cosa que siempre debes mantener en secreto es tu fortaleza espiritual. Y cuando digo espiritual, no hablo solamente de religión. Hablo de aquello que te sostiene por dentro cuando el mundo por fuera se cae. Hablo de esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo cuando nadie más está ahí. Hablo de esa voz que te acompaña cuando piensas que no puedes más. Hablo de ese vínculo con lo divino, con la vida, con el propósito, que no necesita testigos porque es sagrado. En Japón, la espiritualidad no se grita, se vive, no se explica, se encarna, no se presume, se respira. Las personas no sienten la necesidad de decir, yo soy espiritual, porque la espiritualidad que necesita ser anunciada ya perdió su centro. La espiritualidad verdadera es como una raíz, invisible, profunda, silenciosa, pero es lo único que sostiene al árbol cuando llega la tormenta. He visto personas que hablan mucho de Dios, de fe, de energía, de vibración alta, pero su vida se quiebra ante el primer viento. Y he visto otras que no dicen una sola palabra, pero la vida entera les tiembla encima y aún así se mantienen en pie. Una vez, trabajando en una comunidad de Bogotá, conocí a una mujer que nunca mencionó su fe. Nunca la oí hablando de espiritualidad. Nunca la vi en un templo. Nunca la escuché citar un versículo, una frase, un mantra, pero cuando ella entraba a una habitación, se sentía paz. Y cuando hablaba, la gente descansaba. Cuando abrazaba, uno comprendía que algo superior la habitaba. Un día le pregunté, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y ella me respondió, de donde no se cuenta, ahí entendí algo que jamás olvidé. Lo que realmente te sostiene no necesita validación de nadie. Tu espiritualidad no tiene que convencer a otros. Tu fe no tiene que ser defendida. Tu propósito no tiene que ser explicado. Tu conexión interior no tiene que ser publicada. Porque cuando una persona conecta con lo divino, lo sagrado, la vida, su alma empieza a tener un brillo que nadie puede imitar. Un brillo que no viene del maquillaje, ni del éxito, ni del aplauso. Viene del silencio, viene del dolor atravesado, viene de la resiliencia, viene de la búsqueda, viene de la caída y de la levantada. Viene de haber estado a punto de rendirse y no hacerlo. La espiritualidad auténtica es la que te sostiene cuando no hay testigos, cuando lloras solo, cuando el miedo te visita en la madrugada, cuando el camino se oscurece, cuando las puertas se cierran, cuando la vida parece no tener sentido. Ahí aparece esa fuerza interna que nadie te enseñó, pero que siempre estuvo adentro. Esa fuerza que no se puede fotografiar, que no se puede tuitear, que no puede entrar en una historia de Instagram. Esa fuerza que no se exhibe, porque exhibirla la debilita. Y te digo algo con honestidad. La mayoría de las personas no van a entender el origen de tu fuerza. Y no tienen por qué entenderlo, porque no vivieron lo que tú viviste. No lloraron lo que tú lloraste. No cargaron lo que tú cargaste. No sobrevivieron a lo que tú sobreviviste. Por eso tu relación con Dios, con la vida, con lo sagrado, debe ser tuya, tu refugio, tu tesoro, tu raíz. Compartirla está bien, pero exhibirla puede robarle profundidad. A veces, cuando contamos demasiado nuestra espiritualidad, la contaminamos con opiniones externas. Y la espiritualidad que depende de aprobación humana deja de ser espiritual y se vuelve social. Tú no necesitas justificar tu fe. No necesitas explicar tu propósito. No necesitas convencer a nadie de tu camino. Lo que importa no es que lo entiendan, lo que importa es que te sostenga. Y cuando ese sostén interno es real, la vida cambia de una manera silenciosa pero contundente. Te vuelves más sereno, te vuelves más fuerte,
te vuelves más paciente, te vuelves más compasivo, te vuelves más tú. Ese es el tipo de fortaleza espiritual que no se predica, se transmite. Por eso, esta quinta cosa debe permanecer en secreto. No porque sea prohibida, no porque sea vergonzosa, sino porque es sagrada. Lo que te salva no se expone al ruido. Lo que te sostiene no se presta para discusiones. Lo que te conecta no necesita aprobación. Tus hábitos espirituales, tus rituales, tus conversaciones con Dios, tu camino interior, eso es tuyo. Y cuanto más lo proteges, más te sostiene. A veces las personas me preguntan, Kenji, ¿cómo se mantiene uno fuerte en un mundo tan caótico? Y les digo la verdad, guardando para uno mismo aquello que lo sostiene. No es un secreto para esconder, es un secreto para cuidar. Sanarás más, crecerás más, te alinearás más y tu vida tendrá una fuerza tan tranquila, tan profunda, tan sólida, que la gente te verá y dirá, no sé qué tiene, pero tiene paz. Eso no se logra hablando, se logra cultivando. Gracias por acompañarme a través de estas 5 cosas que deben mantenerse en secreto, no para esconder la grandeza, sino para protegerla. Que tu vida sea un jardín interior, que tus raíces sean profundas, que tu silencio sea fuerte y que tu camino sea tuyo. Honro tu proceso, honro tu crecimiento, honro tu búsqueda. Y si este mensaje te acompañó, te sostuvo o te iluminó de alguna manera, entonces cumplió su propósito. No deje de suscribirse y formar parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.